y sin libreto, pero en este caso yo tengo un tema jurídico por el cual tengo que hacer citas de doctrina y jurisprudencia y por eso me escribí esto. Lo vamos a desarrollar, aparte también para no excederme mucho porque si no me disperso. Lo vamos a dividir en 5 subtemas, que son desapariciones forzadas en sentido teórico, 1. 2. Plexo normativo aplicable. 3. Crimen de lesa humanidad en sentido teórico. 4. Interpretación de la aplicación de la doctrina de crímenes de lesa humanidad en el derecho argentino a la luz de las normas en conflicto o aplicables. Y 5, que es responsabilidad del Estado argentino. Empezamos por desaparición forzada. Desaparición forzada es un delito que consiste en la privación de la libertad de una persona cometida por agentes del Estado o por personas con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la falta de información o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a informar sobre el paradero de la persona. O sea que es un delito que tiene 2 tramos, una acción que es la privación de la libertad y una omisión que es la falta o negativa en la información. La privación de la libertad puede ser legal o ilegal, lícita o ilícita, violenta o pacífica, en los términos del artículo 142.3 del Código Penal, cualquiera fuere su forma. La ilicitud deviene de la falta de información, de impedirle a la persona controlar su detención, independientemente de que la detención haya comenzado siendo lícita o ilícita. La detención también puede ser cometida por particulares con la autorización, apoyo o aquiescencia del Estado. Aquiescencia es algo así como hacer la vista gorda. La doctrina de la Comisión Interamericana indica que el Estado también es responsable cuando los hechos son cometidos por particulares, porque un hecho que inicialmente no sea responsabilidad del Estado, no sea imputable al Estado, por ser cometido por un particular o por no saberse el autor de la transgresión, puede en definitiva acarrear la responsabilidad del Estado no por ese hecho en sí mismo, sino por la falta de diligencia en haber prevenido ese hecho. Textualmente, cualquiera sea el agente al cual pueda atribuirse la violación, aún los particulares, pues si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían en cierto modo auxiliados por el poder público, lo cual comprometería la responsabilidad del Estado. El segundo tramo es la omisión. La omisión se refiere a aquellos integrantes del Estado que tienen el deber de comunicar las desapariciones, vale decir, aquellos que tienen control sobre las fuerzas de seguridad. Los ejemplos que dan los libros son, puntualmente, ministro de Seguridad y ministro de Justicia, los primeros ejemplos que dan los libros. El bien jurídico protegido no es un delito contra la vida, es un delito contra la libertad, lo que da lugar a muchas confusiones que hemos escuchado. Es un delito contra la libertad, por lo cual es indiferente la aparición del cuerpo sin vida. Recientemente, hace un par de días, lo declaró la vicepresidenta segunda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo: la aparición de un cuerpo no descarta que pueda ser una desaparición forzada. También, a la inversa, la aparición del cuerpo, la aparición con vida, quiero decir, no descarta que sea una desaparición forzada. Justamente lo que se busca con el delito es que la persona aparezca. Y esto está confirmado por la última parte del artículo 142 ter, que introduce atenuantes en el caso de aparición con vida. Y también puede darse la hipótesis de muerte accidental durante una desaparición forzada. No deja de ser una desaparición forzada si hay una muerte accidental, si se dan los 2 tramos del delito. Decimos que protege la libertad. Es más, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que está en el cuadernillo 6 de jurisprudencia, nos dice que es un delito pluriofensivo. Hay muchos otros derechos más involucrados. El derecho a la integridad física, al debido proceso legal, a la persona jurídica,
a la protección contra la tortura y otros tratos o por las penas crueles, inhumanos o degradantes, y muy específicamente los derechos de los familiares. También es indiferente la duración del delito, puede durar muy poco tiempo. Finalidad. El artículo 142 ter no dice nada sobre la finalidad de la desaparición forzada. El estatuto de la Corte, 148, el estatuto de la Corte Penal Internacional dice que debe demostrarse la intención de dejar a la persona fuera del amparo de la ley por un tiempo prolongado, lo que no es aplicable en nuestra ley. Y además, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas relativizó este requisito de la intención. Dijo: de conformidad con el artículo 1.2 de la Declaración, todo acto de desaparición forzada tiene la consecuencia de la colocación de las personas sometidas al mismo fuera de la protección de la ley. Por lo tanto, el grupo de trabajo admite casos de desaparición forzada sin necesidad de que la información mediante la cual un caso se informó por una fuente debe demostrar, ni siquiera suponer, la intención de colocar a la víctima fuera de la protección de la ley. Vamos al segundo subtema, el plexo normativo. Las normas aplicables son el Estatuto de la Corte Penal Internacional, el artículo 7, incisos 1 y 2, y especialmente el 1. La Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada de personas. La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y el artículo 142 ter del Código Penal. En principio, los tres primeros instrumentos contemplan la desaparición forzada como un crimen de lesa humanidad, mientras que el Código Penal lo contempla como un delito individual. Vamos a ver esto, dejémoslo un poco entre paréntesis. ¿Por qué decimos en principio? El preámbulo de la Convención Interamericana dice: el delito de desaparición forzada será crimen de lesa humanidad cuando sea cometido de manera generalizada y sistemática. Eso mismo dice la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada de Personas. Y el preámbulo de la Convención Interamericana agrega que el delito de desaparición forzada viola muchos derechos humanos de la persona humana de carácter inderogable. Recuerden esta palabra. Con respecto al Código Penal, artículo 142 ter, el día previo a la sanción de la ley, el diputado Gil Vedra informó en comisión: en el caso de Iván Torres, la Argentina se comprometió, incluso ante la Convención Interamericana, a suscribir una ley que estableciera la tipicidad de la desaparición forzada de persona individual. Remarco individual porque el delito de desaparición forzada figura también como uno de los desagregados del Estatuto de Roma como delito de lesa humanidad. La Argentina ya ha aprobado el Estatuto de Roma y ha aprobado esos delitos a través de la Ley 26.200, pero son colectivos, es decir, cuando esa desaparición forzada forma parte de un ataque generalizado o sistemático contra población civil. El que estamos incorporando ahora es el de la Convención Interamericana de Desaparición Forzada y se trata de un caso de delito individual que no forma parte de un ataque sistemático. Tercer subtema, delitos de lesa humanidad en forma genérica. Crimen de lesa humanidad es el nomen juris, el nombre en derecho, que indica el conjunto de condiciones bajo las cuales se autoriza el desplazamiento de determinadas normas de derecho interno relativas al debido proceso legal por normas de derecho internacional. El racionamiento es: A, dadas determinadas casos, que son el catálogo de crímenes de lesa humanidad, y B, dadas determinadas condiciones, que son ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil, se sigue C, la consecuencia de desplazar normas de derecho interno por normas de derecho internacional. Dicho de otro modo, las palabras crimen de lesa humanidad significan y solo tienen el significado de indicar la aplicabilidad o no aplicabilidad de determinadas normas. Es lo único que quieren decir. El crimen de lesa humanidad se caracteriza porque tiene notas características en cada uno de sus ámbitos de validez. En el ámbito material, las acciones, las notas son la inderogabilidad e inadmisibilidad. En el ámbito personal,
es la responsabilidad individual, porque el derecho internacional la norma la responsabilidad de Estados y no la responsabilidad de individuos. En el ámbito temporal, las notas son retroactividad e imprescriptibilidad. Y en el ámbito espacial, la nota es la jurisdicción universal. El crimen entonces requiere de algo gaseoso, que es un marco, ataque generalizado o sistemático de personas contra la población civil. Cada una de estas palabras es un problema, generalizado o sistemático. ¿Y qué es población civil? Población civil se introdujo para distinguirlo del ataque en las guerras, pero actualmente en todas las guerras las víctimas son las poblaciones civiles. Es lo que se ve, el ejemplo que yo pongo en clase, el cine en Hollywood, el tránsito de John Wayne a Bradley Cooper. En la película de John Wayne los soldados estaban en trincheras arrastrándose en el barro y morían los feos, etc. Eran todos soldados en el campo de batalla. En las modernas, Bradley Cooper está con auriculares, escuchando rock, disparando contra civiles en las calles de los civiles, en las casas de los civiles, poblaciones civiles son las víctimas. Entonces esto da lugar a confusiones, por ejemplo, en la que cayó un periodista que dijo: en el caso de Maldonado no es un crimen de lesa humanidad porque no se le puede atribuir al gobierno la intención de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. Como una interpretación ab absurdum, diríamos, la consecuencia de esto es que no podríamos sancionar nunca las desapariciones. Tendríamos que, para sancionar las desapariciones forzadas, tendríamos que esperar hasta que fueran ataques generalizados y sistemáticos. Y mientras tanto no serían punibles. Esta confusión se da también en el caso de genocidio, cuando se obtiene para hacer genocidio, deben morir millones, eliminarse millones de personas. Si son menos, todavía no es genocidio, no se sabe cuántos. Son las teorías de la uniqueness que enseña Daniel Feinstein. Vamos al cuarto subtema. ¿Cómo juega esto en derecho argentino? Veamos, yo tengo una interpretación que podrá ser no compartida. El artículo 3 de la Convención Interamericana dispone que los Estados se comprometen a adoptar las reglas internas para establecer como delito las desapariciones forzadas de personas. Y se refiere a todas las desapariciones forzadas, no solo a las que se cometan en el marco de un ataque generalizado sistemático, sino también a las individuales, a todas. Y eso es lo que interpretó bien Gil Lavedra cuando dijo: el que estamos incorporando ahora es el de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y trata de un caso individual que no forma parte de ese ataque sistemático. O sea que son punibles, tanto cuando son ataques generalizados sistemáticos como cuando no son ataques generalizados, cuando son casos individuales. Sigamos. El artículo 7 dice: la acción penal derivada de la desaparición forzada de personas y la pena que se imponga judicialmente no estarán sujetas a prescripción. Y el artículo 8 no admite las eximentes de obediencia debida o de órdenes superiores. Y acá está la clave. El artículo, la convención, establece estas dos consecuencias para todos los casos de desapariciones forzadas de personas, y no solamente para los casos que requieran el ataque generalizado sistemático. ¿Qué pasa? Estos dos artículos, el 7 y el 8, cuando establecen la imprescriptibilidad y la exclusión de eximentes, ocurre que estas son justas y precisamente las características de los crímenes de lesa humanidad, que no significan otra cosa. Y la Convención lo establece para todos los casos y no solamente para aquellos en que se da ese marco gaseoso. Por lo tanto, dentro de las 4 características de los crímenes de lesa humanidad, ya tenemos 2, la imprescriptibilidad y la exclusión de eximentes. La tercera, que la inderogabilidad no surge del preámbulo y de vasta jurisprudencia internacional. Nos faltaría la cuarta, que es la jurisdicción universal, pero es fácilmente deducible de todo el derecho internacional, porque la calificación de las desapariciones forzadas como crimen de lesa humanidad son de larga data en el derecho internacional y se remontan por lo menos desde la resolución 666/83 de la OEA. Y la jurisprudencia ha establecido que la prohibición de la desaparición forzada y el consecuente deber de perseguir y sancionar es ius cogens, vale decir, norma imperativa de derecho internacional inderogable para todos los casos. Quinto y último subtema. Acá voy a leer: responsabilidad del Estado argentino.
El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas emitió una petición de acción urgente el 6 de octubre. Leo textualmente. No me voy a apurar mucho porque me dijo mi hijo que no se entiende nada. Grupo de Trabajo dijo: pasó más de un mes antes de que las autoridades iniciaran su labor investigativa, tomando en cuenta el conjunto de los testimonios y elementos probatorios disponibles. El comité recuerda al Estado parte que los primeros momentos tras la desaparición de una persona son de mayor relevancia en la perspectiva de buscar y ubicar a la persona desaparecida. El comité dice: el posible involucramiento de la Gendarmería solamente fue integrado como hipótesis de investigación seria más de un mes después de la desaparición del señor Maldonado, tiempo en el cual no se ha cumplido con las acciones calificadas como urgentes dentro de los estándares básicos de búsqueda de personas desaparecidas. El comité resalta que la demora con la cual ocurrió el allanamiento, así como las alegaciones de la limpieza de los vehículos que fueron usados en los primeros momentos del operativo y la no integración de las fotos y videos en los primeros momentos de la investigación, han prolongado de forma indebida los procesos de búsqueda e investigación. Adicionalmente, demuestran una violación clara de los principios básicos de la cadena de custodia y dejan suponer que varios elementos probatorios relevantes para ubicar al señor Santiago Maldonado e investigar su desaparición forzada pueden haber desaparecido. Sigue diciendo el comité que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas sostuvo que al menos hasta el 4 de septiembre no existía ni siquiera un sumario administrativo en los términos de la legislación nacional. Y después el comité se refiere específicamente a las declaraciones de la ministra de Seguridad y hace una enumeración que es del comité, no es mía. Una, el 7 de agosto de 2017, declaración según la cual no hay ningún indicio de que Gendarmería esté involucrada en la desaparición de Santiago Maldonado. 2, 27 de agosto, la ministra declaró: estoy seguro de que no fue Gendarmería porque investigamos mucho. 3, 16 de agosto, ante la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, la ministra expresó dudas sobre la presencia de Santiago Maldonado en el territorio el 1 de agosto, mientras había sido demostrada claramente por varios elementos probatorios. 4, el informe del Ministerio de Seguridad del 18 de agosto indicó que hasta el momento ninguna persona en la causa judicial ha prestado un testimonio en el cual se hubiera aseverado que Santiago Andrés Maldonado se encontraba en el predio el día del procedimiento. El comité queda sorprendido con esta afirmación, toda vez que ya existía una declaración incorporada a la investigación judicial en la que se ubicaba a Santiago Maldonado en el territorio. El lenguaje onoístico suele ser muy diplomático. Esto es muy fuerte, no suelen expresarse así. La ministra dijo: tengo la fuerte convicción de que la Gendarmería no es responsable de la desaparición de Maldonado. Hubo 40 efectivos que participaron en el operativo que se llevó a cabo en la comunidad Pulov y si se hubiera cometido algún delito lo habrían denunciado. Interrogamos a todos y no encontramos indicios contra la fuerza. O sea, le preguntamos a todos, le dijeron a todos que no y listo. El comité está muy preocupado porque gran parte de los aportes del Ministerio fueron adelantados a los medios de comunicación previo a su ingreso a la causa judicial. A modo de ejemplo, el Ministerio aportó las entrevistas relacionadas al incidente que un gendarme le habría tirado una piedra a un manifestante antes de que las partes tuvieran conocimiento de dicha presentación. El comité está preocupado porque esta acción no es compatible con los principios básicos de confidencialidad y debido proceso aplicables a la investigación de cualquier caso de desaparición forzada. Hasta acá el comité. De acá barrunto yo. Yo creo que la responsabilidad del Estado argentino se encuentra planteada en varios terrenos posibles, aún en el caso de que no se demuestre la desaparición forzada, es decir, con los elementos de juicio que tenemos hasta ahora. 1. Violación del deber de investigar, derivado de la obligación de garantía. El Estado tiene el deber de iniciar de oficio y sin dilación una investigación seria, imparcial y efectiva. Caso La Cantuta versus Perú, noviembre de 2006. El deber de investigar las desapariciones forzadas ha alcanzado el estatus de jus cogens.
Caso González, Medina y familiares versus República Dominicana. La Corte Interamericana estableció que la investigación debe ser de oficio, sin dilación, seria, imparcial y efectiva y por todos los medios legales disponibles. Obligación que se mantiene independientemente del agente al que se le puede atribuir la violación, incluso particulares. Asimismo, estableció que la desaparición forzada por su propia naturaleza requiere de un estándar probatorio propio para que se declare su violación. De lo contrario, su prueba sería prácticamente imposible en la mayoría de los casos. No es necesaria la prueba más allá de toda duda razonable, sino que es suficiente demostrar que se han verificado acciones y omisiones que hayan permitido la perpetración de esas violaciones o que exista una obligación del Estado que haya sido incumplida por este. Voy terminando. Caso Ansualdo Castro versus Perú, 22 de diciembre de 2009. La Corte reitera que el paso del tiempo guarda una relación directamente proporcional con la limitación y en algunos casos la imposibilidad para obtener pruebas y o testimonios. Recordemos que el grupo de la ONU dijo que tardaron un mes para empezar a investigar. Segundo, violación del deber de apartar a las fuerzas involucradas. El artículo 194 bis del Código Procesal dice que el juez de oficio o petición de parte deberá apartar a las fuerzas de seguridad que intervengan cuando de las circunstancias de la causa surja que los miembros de la misma pudieran estar involucrados como autores o partícipes de los hechos que se investigan, aunque la situación sea de mera sospecha. Esta obligación también está establecida en el protocolo de Minnesota para la investigación legal de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias. La ministra de Seguridad dijo: nosotros no los separamos porque pensamos que primero, para separar a alguien que está trabajando y cuidando a la gente, nosotros tenemos que cuidar a los que nos cuidan. 3. Por posible encubrimiento, materializado en la paralización o desvío de la investigación y la instalación de hipótesis falsas. Comillas nuevamente de Patricia Bullrich. Atrás de la RAM hay una organización inglesa que es su principal aportante. Lo tenemos absolutamente confirmado. Además, lo vinculó con Sendero Luminoso y las FARC. Por último, y cierro, en caso de desaparición forzada, la participación activa de agentes del Estado se presume. Hay una doctrina coincidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que establece lo siguiente. En casos donde no se ha demostrado la detención de una persona por autoridades estatales, se puede presumir o inferir dicha detención si se establece que la persona estaba en un lugar bajo control del Estado. Velázquez Rodríguez, Godínez Cruz y amplia jurisprudencia europea. Concluyo, la responsabilidad desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, en todas las hipótesis posibles, la responsabilidad del Estado es clara, contundente e incontrovertible.